Muy bien, el día de hoy vamos a explicar una breve introducción a la función racional. Una función racional es una función que tiene la forma f de x igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son funciones polinomiales y no tienen un factor en común. Aun cuando las funciones racionales se construyen a partir de polinomios, sus gráficas tienen un aspecto muy diferente a las gráficas de las funciones polinomiales. Por ejemplo, ahí tenemos tres funciones racionales. La primera es 1 sobre x, en este caso p de x corresponde a 1 y q de x corresponde a x. Otra función racional, por ejemplo, x entre x cuadrada menos 7x más 10. Y otra función racional que es 5x menos 10 entre x cúbica más x cuadrada menos 22x menos 40. Y ahí está el comportamiento de las funciones. Si te das cuenta, tienen gráficas totalmente diferentes a las funciones polinomiales, a pesar de que se constituyen de dos funciones de polinomios, ¿sí? Y ahí tenemos el otro comportamiento de otra función racional. Dependiendo del grado del denominador, la gráfica tendrá un comportamiento diferente, ¿sí? Y esto es para el caso de una función con q de x de grado 2 y como verás, las de grado 3 aún se comportan de manera más diferente. ¿Por qué tienen estos espacios o estos cortes? Bueno, porque el dominio va a estar partido, ¿sí? No es un dominio continuo. Y aquí tienen que ver algo que se llaman asíntotas que mencionaremos más adelante. Bien, pues el dominio y el rango de una función racional. En el dominio y el rango está formado por los números reales de x y y, exceptos para los cuales el denominador de la función, que lo nombramos como q de x, es 0, ¿sí? O sea que aquellos valores de x y de y que hagan el denominador sea 0, entonces vamos a exceptuarlos del dominio y del rango, ¿sí? Entonces el dominio de una función va a ser x que va a pertenecer a los reales, tal que x sea diferente a 0, es decir, aquellos valores de x que hagan que el polinomio q de x, que es el denominador de la función, dé como resultado 0, y lo mismo para el rango. Y para encontrar el dominio de una función racional, se deben encontrar los ceros de la función del denominador q de x, con los métodos que vimos anteriormente. Si es de primer grado, bueno, hacer un despeje de la variable x. Si es de segundo grado, por factorización o por la fórmula general. Y si es de grado 3 o 4, podemos utilizar la regla de Ruffini. Vamos a ver un ejemplo. Dice hallar el dominio y el rango de la siguiente función: 3x entre x menos 6. Bueno, pues en este caso el numerador va a ser 3x y el denominador va a ser x menos 6. Vamos a ver el comportamiento gráfico de esta función. Ahí tenemos la gráfica de la función, se asemeja a la primera imagen que vimos en la diapositiva pasada. Y bueno, vamos ahora a encontrar el dominio. Para encontrar el dominio, tomamos el denominador, que en este caso es x menos 6, y lo igualamos con 0 y vamos a resolver la ecuación. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente despejar a x, ¿sí? Este menos 6 que está de este lado restando pasa al otro lado a sumar, y con eso ya resolvemos la ecuación. Entonces nos queda como x es igual a 6, ¿sí? Y entonces el dominio va a corresponder a aquellos valores que sean diferentes a 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo aquí le doy un valor de 6 a x, 6 menos 6 es igual a 0. Y 3 entre 0, bueno, esa división no está definida. Por lo tanto, el dominio nos queda que x va a pertenecer a los reales, tal que x sea diferente a 6. O
como lo estábamos viendo en otras clases, ¿sí? Todos los valores de x de menos infinito hasta infinito, exceptuando el 6. Y para el rango, vamos a, para estos casos, a sustituir f de x por y vamos a despejar a la x, ¿sí? En vez de poner f de x, vamos a ponerlo como y vamos a despejar a la x de esta forma. Lo primero que tenemos que hacer entonces es quitar denominadores. Este x menos 6, pasarlo aquí al otro lado. Si está dividiendo, pasa a multiplicar. Y entonces nuestra primera ecuación preliminar nos queda como y por x menos 6 igual a 3x. ¿Sí? Simplemente pasamos el denominador para acá a multiplicar. Entonces, desarrollando paréntesis, vamos a hacer una multiplicación, ¿sí? Y por x y y por 6, ¿sí? Por menos 6. Y bueno, vamos a hacer la multiplicación. Y por x, más por más es yx, más por menos, menos, 6 por y, 6y, y esto es igual a 3x. Y de ahí vamos a agrupar los términos con x de un solo lado de la igualdad, de este lado, ¿sí? Este 3x lo vamos a colocar de este lado y el 6y lo vamos a pasar para acá. Entonces nos queda como y menos 3x, porque el 3x está sumando, pasa para acá restando, y el 6y lo pasamos al otro lado, estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Y entonces aquí podemos aplicar factor común x, porque aquí tengo un término de x y acá también. Entonces vamos a aplicar factor común x y ya podemos despejar a la x. Recuerda que para hacer el factor común pongo la variable x y abro un paréntesis y divido yx entre x, pues bueno, eso es igual a y, sigue un menos y luego menos 3x entre x, eso es igual a 3. Y eso es igual a 6y, y entonces aquí ya podemos despejar a la x, ¿sí? Este término y menos 3 está multiplicando, va a pasar a dividir al 6y, ¿sí? Y entonces ya tenemos despejada a la variable x. X va a ser igual a 6y entre y menos 3. Y hacemos lo mismo que hicimos en el dominio. Vamos a igualar el denominador y menos 3 y resolvemos la ecuación. Entonces y menos 3 va a ser igual a 0. Pasamos este menos 3 al otro lado, ¿sí? Está como menos, va a pasar al otro lado como más. Y entonces nos queda la solución de y como y igual a 3, ¿sí? Y entonces el rango va a ser determinado por y que pertenece a los reales, tal que y sea diferente a 3. ¿Por qué? Porque si yo a y le doy un valor de 3, entonces el denominador se vuelve 0. Y entonces esta división no estaría definida. Y si te das cuenta, en y igual a 3 no tenemos imagen, ¿sí? Y también en x igual a 6, que aquí está, tampoco tenemos imagen de la gráfica. Entonces ahí estaría constituido el dominio y el rango de esta función.